Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que nos dice el poste está sometido a la fuerza F que tiene como componentes Fx 1,5 kN y Fz que me dicen que es 1,25 kN. Bien, si beta es igual a 75 grados, determine las magnitudes de F y F de Y. Pues bueno, como nos damos cuenta, en esta ocasión nos piden encontrar en un sistema de tres ejes X, Y, Z, pues dos incógnitas, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Pues antes de poder empezar a desarrollar ese tipo de problemas tenemos que tener o tomar en cuenta una cosa, y es la siguiente. Como nosotros nos podemos dar cuenta aquí, me dice que f tiene como componente, eso quiere decir que f de x y f de z ya están dentro de este f, es decir, esta ya es su resultante, ¿bien? Así que ya una vez que tenemos eso en cuenta, pues podemos tomarlo como referencia para lo que se viene ahora, ¿no? Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que primero, siempre que empezamos este tipo de problemas, tenemos que colocar algo bien básico y simple que se llaman los datos. Bien, esto, aunque parezca mentira, es lo más conveniente que uno puede hacer porque uno sabe lo que va a tener a la mano. Bien, en este caso tenemos que la componente en X es de 1,5 kilonewton. Mi componente en Z es igual a 1,25 kilonewton. Muy bien, entonces tenemos también que me dan que el ángulo de beta, es decir, el ángulo que va junto con el eje Y, es decir, el que está por aquí lo voy a marcar mejor. Este ángulo ya me dan un valor y este tiene 75 grados. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que me piden hallar a mí? Me piden determinar F, pero la magnitud. Bien, y también me piden calcular la magnitud de FY. Entonces vamos a calcular. Puede que nos pidan encontrar este tipo de simplemente los módulos, pero recordemos que siempre es bueno calcularlo con todo y ángulos. Bien, así que una vez dicho esto, vamos a proceder al desarrollo de este problema. Ya, si yo recuerdo esto, o sea, por acá vamos a ver la solución. Ya, si yo recuerdo que este f que yo veo aquí, sabemos que tiene sus tres componentes en x y z, que son fx para el eje y, más f de y para el eje j, más el f de z para el eje k. Muy bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Perfecto, ¿no? Como estos f, x, y, z son números, es decir, no, son módulos, por decir así. Lo único que vamos a hacer es reemplazar lo que ya tenemos, es decir, esto de acá lo vamos a reemplazar acá. Sí, así primero vamos colocando lo que ya tenemos. Y de acuerdo a ello, nosotros vamos a poder ver qué caminos podemos tomar. F de x es 1,5. No vamos a poner kilonewton porque eso lo vamos a poder poner al final, ¿bien? En y más f de y tengo, no tengo f de y. En j más f de z que vale 1,25 kilonewton. O bueno, esto como digo ya no. En k. Listo, entonces yo ya tengo esto. ¿Qué más puedo hacer acá? A ver, ya tengo, miren, solamente tengo dos datos y tengo dos incógnitas. ¿Qué puedo hacer a partir de aquí? Ya sé. ¿Qué les parece si primero encontramos el módulo de la fuerza, de la fuerza resultante F, ¿no? ¿Cómo así? Eso, vamos a ver cómo me quedaría si es que yo hago este procedimiento. Muy bien, por acá vamos a colocar si mi F es igual a F de X al cuadrado más F de Y al cuadrado más F de Z al cuadrado, y esto es en raíz. Ya tengo eso. Pero yo solo tengo estos dos valores. Pues no importa, hay que colocarlos ahí. F es igual. Bueno, para no poner todo esto, vamos a pasar esa raíz como potencia. F de x sabemos que vale 1,5 elevado al cuadrado, f de y que no lo conozco, también elevado al cuadrado, y f de z que vale 1,25 al cuadrado. Muy bien, entonces yo ya tengo esto. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Pues, ¿qué les parece si ahora tenemos o hacemos algo que nosotros llamamos el vector unitario? ¿Y para qué el vector unitario? Pues bueno, nosotros tenemos que saber que en el vector unitario nosotros podemos encontrar lo que sería el módulo de la fuerza, es decir, F, y también podemos encontrar los ángulos directores, ya sea alfa, beta y gamma.
¿Cómo así? ¿A qué te estás refiriendo? Muy bien, aquí lo vamos a ver más a detalle. A ver, vamos a bajar un poco para dar mejor las indicaciones. Por aquí vamos a colocar el vector unitario. Bien, el vector unitario. Sí, eso es algo con lo que siempre uno va a empezar. Yo no he empezado, en el anterior video yo empecé con el vector unitario, pero en esta ocasión estoy empezando primero con todas mis incógnitas para que ustedes puedan ver la importancia que es empezar primero con el vector unitario, ¿bien? Así que si nosotros recordaremos que el vector unitario de una fuerza es igual a al, al vector fuerza entre su módulo, ¿verdad? Entonces, si yo despejo mi vector f, ¿a qué es igual esto? Este es igual a su módulo multiplicado por su vector unitario, ¿bien? Y si yo reemplazo eso en forma de sus cosenos directores, sabemos que la fuerza va a ser igual a ¿quién? Pues a f coseno de alfa para el eje x o el eje y, sumado con el f coseno de beta para el eje j, sumado con el f coseno de gamma para el eje k. Bien, entonces, yo ya tengo esto de aquí. Por aquí lo vamos a señalar. Miren. Ya, perfecto, yo ya tengo esto. ¿Esto para qué me puede servir? Pues miren, esto nos va a servir para lo siguiente. Si nosotros lo recordaremos, aquí yo tengo esto. A ver, por aquí lo vamos a hacer con el color azul. ¿Cuánto vale este f coseno de alfa? Esa es la componente llamado f de x. F coseno de beta esa es la componente llamada f de y. Y f coseno de gamma es la componente llamada f de z. Bien, entonces, ¿qué es lo que puedo concluir yo de aquí? Pues por aquí nos damos cuenta de que f de y, o a ver aquí con otro color. Miren, nos damos cuenta que f de y es igual a f coseno de beta. Y justamente yo tengo aquí, miren, mi coseno de mi f de y. Eso quiere decir que yo puedo igualar, es decir, puedo tener esta igualdad. F de y es igual a ¿cuánto? A f coseno de beta. De ahí puedo sacar ese valor. Por aquí también puedo sacar el siguiente valor. F de x es igual a f coseno de alfa. Y también este valor que es f coseno de gamma. Bien, que es igual a f de z. Ya tengo esos valores. Pero ahorita me importa solamente f de y. Así que vamos a trabajar con ese valor. Pues muy bien, reemplazando entonces. Por aquí lo cambiamos de color. Entonces aquí reemplazando. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos f cuadrado es igual a 1,5 al cuadrado más eso que está de verde. ¿Cuánto vale? Ya no vamos a colocar f de y, sino vamos a colocar f coseno de beta. F coseno de... Ya, pero ¿quién es beta? Beta, tenemos que acordarnos que beta ya me dan aquí, ya me dan de dato, ¿bien? Por aquí lo vamos a remarcar. Beta ya me dan de dato, 75. Por lo tanto, vamos a colocar aquí 75, ¿bien? Pero eso que está elevado también al cuadrado, ¿bien? Al cuadrado. Más 1,25 al cuadrado. Entonces vamos a pasar las f's a un lado y los números a este lado, ¿bien? Colocamos aquí f cuadrado menos. Vamos a ver a colocar aquí. Aquí quedaría f también al cuadrado multiplicado con el coseno de 75 al cuadrado. Bien, lo único que hemos hecho es este número que está positivo le pasamos para acá en negativo, solamente que este f ya lo hemos elevado al cuadrado y este coseno también ya está elevado al cuadrado, ¿bien? Entonces lo igualamos aquí a 1,5 al cuadrado más 1,25 al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es restar, ¿no? Esto sería como, quedaría de la siguiente manera. Vamos a restar eso. ¿Cómo se resta esto? Esto no es otra cosa que 1 menos el coseno de 75 al cuadrado, ¿bien? Eso es nada más. Y afuera queda el f. Bien, entonces, ¿cuánto queda esa parte? Esa parte estaría quedando, saco la calculadora y eso me va a arrojar un valor de 0,933. 0,933 es igual a ¿quién? Ah, ojo, ¿de quién me estoy olvidando? Pues de la f, ¿no? El módulo de la fuerza, pero al cuadrado, no se olviden. F al cuadrado menos f cuadrado coseno de 25 cuadrado, ¿bien?
es igual aquí a 1,5 al cuadrado más 1,25, eso da 3,812. Bien, entonces, ¿cuánto vale mi f? Y eso ya sí lo puedo colocar directo a la calculadora, o colocar 3,812 sobre 0,933, raíz cuadrada de todo eso, y eso me da un valor de 2,021. Recuerdan que hace rato no pusimos los kilonewton, ya, pues aquí sí lo vamos a colocar bien. Y ya tendría lista mi primera respuesta. Ya tendría listo el módulo de f. Ya, esa es una, pero recordemos que me piden encontrar el módulo de f de y también, ¿no? Así que vamos a encontrar f de y. ¿Y cómo vamos a encontrar f de y? Ah, fácil, pues de aquí, ¿no? De aquí, de esto que sacamos del vector unitario. Por eso siempre que ustedes hagan un trabajo en 3 dimensiones, lo primero que deberían hacer es en sacar primero el vector unitario, ¿ven? Vamos a encontrar eso ahora. A ver, por acá lo dividimos. Vamos a encontrar el f de y. F de y, ¿a qué es igual? Es igual a f coseno de beta. Pero ya tenemos esos dos datos, así que simplemente reemplazamos. F que vale 2,021 multiplicado con el coseno de beta, que es 75. ¿Eso cuánto me debe dar? F de y me da un valor de... F de y me da un valor de 0,523. 0,523 en kilonewton. Y ya tendría listo este problema. Pero recuerdan que yo les mencioné que también se iba a poder calcular los ángulos. Ustedes recordarán que aquí solamente me piden este procedimiento, ¿no? Que me piden encontrar cuánto vales tú y cuánto vales tú. Pero si nosotros nos ponemos a pensar un poco generalmente cuando estamos en un examen o en una práctica, bueno, sobre todo en el examen, no nos piden encontrar solamente eso, sino también los ángulos directores, ¿bien? Así que a partir de este punto, hasta aquí ya acaba el problema. Pero si yo quiero seguir afundando un poco más, puedo sugerirte que de aquí, de f de x y de f de z, puedas encontrar sus respectivos ángulos. Eso lo dejo como una especie de trabajito para ti. Por aquí te voy a dejar los resultados. Bien. Por aquí te voy a dejar los resultados. Bien. De lo que está de rojo, esto me debe quedar un valor de, es decir, de i. Esto me debe quedar para i, es el ángulo alfa, recordemos. Y esto te debe quedar un valor de 139,26. Y para acá te debe quedar un valor de 65, es decir, para acá es el ángulo gamma y te queda un valor de 65,332 y ya está. Pero bien, hasta este punto ya hemos terminado. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden dejar en los comentarios y sin más, nos vemos en un próximo video.